Buenas tardes tengan todos ustedes y para mí es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Ahora, estos temas que van a ser de mucha utilidad para ustedes y para nosotros, el recordarlos o repasarlos a la luz de esta campaña que tenemos en un par de semanas, ¿ok? Por ahí hemos estado viendo algunos tipos de personas las semanas anteriores. Hoy enfocaremos nuestra mirada a dos y el que quisiera exponerles yo a través de esta presentación. Voy a hablarles un poquito respecto a cómo tratar a los incrédulos. Por ahí tenemos todo un estudio al respecto y tenemos 1000 versículos que obviamente por razones de tiempo no alcanzaremos a cubrir ahorita claramente. Pero yo creo que si en lo particular ustedes identifican ese tipo de personas y por lo menos si los agrupamos en estos dos grandes grupos que les quiero yo mostrar o compartir hoy, creo que va a ser para ustedes un poquito más fácil saber cómo abordar la situación con ellos, ¿ok? Entonces, pasemos a proyectar aquí y primero quería compartir este versículo. Dice la palabra en 1 de Pedro 3:15 que estemos siempre preparados para presentar defensa, no peleándonos, no, sino con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza en nosotros. No me malinterpretes, siempre debemos estar listos, pues dice Pedro, sean estos tipos de personas que llamaremos estos incrédulos o con cualquier otro tipo de personas que tú te topes en la vida, en la calle, en la familia, siempre hay que estar preparados, pero sobre todo con este tipo de personas que vamos a ver hoy, no digo que con el resto, no, sino en particular con ellos, pueden tener muchas dudas muy específicas dependiendo genuinamente su interés o las inquietudes que tengan, por lo cual es importante, y es ahí donde muchas veces nos falla a nosotros los cristianos, que aprendamos a tener la Biblia, manejarla y saber cómo presentar esa defensa del Evangelio ante cualquier duda, porque aquí podemos entrar ahí y acumular mucho tipo de preguntas y dudas muy diversas, bíblicas y no bíblicas, ante ese tipo de personas, que tú debes estar preparado y debes estar listo a la hora que te pregunten, ¿ok? Dijera alguien, bueno, no siempre nadie tiene todas las respuestas, eso estamos de acuerdo. Pero dijo también una vez a alguien, bueno, me preguntan la primera y no sé, está bien, pues digo, no sé, déjame lo reviso, perfecto. Pero ya que te pase 2, 3, 4 veces con la misma pregunta, pues eso ya habla de un poquito de negligencia de nuestra parte, ¿no? Entonces dice la palabra, estemos siempre preparados. Y no hay acto de amor más grande que tú le puedas dar a una persona que predicarle el evangelio con la palabra y resolver esas dudas que tiene. Pues si realmente tienes un amor por esas almas y un interés por esos invitados por los cuales ya estás orando o vas a orar, no hay acto más de amor más grande que tú te prepares y seas diligente en ello, ¿ok? Por lo cual estás siempre preparado. Y hablando específicamente de los incrédulos, que estaremos abarcando el tema el día de hoy en esta primera media hora, pues podemos buscar en el diccionario qué significa incrédulo. Bueno, según la Real Academia Española es alguien que no cree con facilidad o que dice que no tiene ninguna fe religiosa. Y en general, pues si usamos así en el sentido más amplio, pues todas las personas que vamos abarcando en este estudio, pues en realidad son incrédulos porque no creen en el mensaje. En general, todos los tipos de personas que estamos viendo son incrédulos en el fondo porque no creen en la palabra de acuerdo a la palabra y no creen en el Señor Jesucristo de acuerdo a lo que está escrito. Pero en particular, este tipo de personas que veremos hoy han decidido permanecer en ese estado por alguna razón. Es lo diferente con el resto de personas que ya hemos venido compartiéndoles en semanas pasadas. Por ahí veíamos un poquito a los indiferentes. Pues un indiferente es un incrédulo en el fondo, sí, pero es diferente porque pues él a lo mejor no está al tanto, no es como que ha decidido algo, sino simplemente pues va por la vida a lo mejor despreocupado, ¿no? Es una característica que ya vimos de ellos, ¿no? O a lo mejor otros que están ansiosos de ser salvos, si tienen un interés, están con otra actitud diferente y simplemente están buscando y no tardarán mucho en encontrar, como vimos también en esa semana. Pero un incrédulo, hablando de los que vamos a ver hoy, es alguien que, sí, además de no creer, ha decidido por alguna razón permanecer en ese estado, en ese sentido, ¿ok? Por lo cual es importante identificar, y es de donde yo quiero mostrarles, dos grandes grupos donde yo por lo menos, y se me hizo más fácil entenderlo y poder aplicar esto, dos grandes grupos de incrédulos, por decir algo. Obviamente incrédulos, pues son todos estos que no han creído, pero en lo particular los que han decidido permanecer así, yo lo agruparía en dos grandes grupos, que son redundantes.
Primero, en los que usan su incredulidad o el decir no creo por alguna razón, no porque estén muy informados ni porque hayan profundizado en las preguntas importantes, sino simplemente les interesa vivir de la forma en la que quieren vivir. No quieren que nadie les diga cómo vivir, ni Dios. Por lo tanto, ellos el reconocer que existe un Dios, obviamente les acarrea una obligación moral que saben, pues que si hay un Dios hubiera algo que yo tengo que obedecer, ¿verdad? Por lo tanto, mi forma de cubrir o excusarme en mi forma de vivir es rechazar la idea de Dios y no me interesa saber o no quiero saber o decido no creer. No como alguien muy informado o no como alguien que ha profundizado en esas preguntas importantes de la vida, sino simplemente como una excusa, una cobertura para, pues si no existe Dios, yo hago lo que se me pegue mi gana, yo vivo como quiero, no me interesa realmente responderme estas preguntas, ya sea porque ahorita vamos a ver algunos ejemplos, lo tomo a burla, lo tomo a juego y es mi manera de esconder que pues no estoy muy informado o no quiero informarme. La verdad es que aquí hablamos de personas que no quieren. El tipo de personas, número B o letra B, perdón, del lado derecho, que genuinamente son incrédulos porque simplemente solamente están en ese camino de encontrar la verdad que ellos están buscando. Muy diferente a los primeros, porque estos del inciso B, ellos genuinamente están buscando la verdad, su actitud es diferente. Tienen dudas, tienen inquietudes como cualquiera de nosotros puede tener, y eso no es un crimen en absoluto, pero genuinamente su actitud en comparación con los primeros son muy diferentes. Por eso es importante que tú a la hora que platiques con alguno de ellos, sobre todo si es un amigo o conocido tuyo cercano, en lo particular si funciona a mí mucho identificar de cuál de los dos está. Porque si están en los primeros, te empiezan a arrojar normalmente argumentos que ahorita vamos a hablar de uno y de otro, sin ningún fundamento y ningún sentido lógico, y es muy fácil desenmascarar que en el fondo ellos están usando esto de excusa. Y hay que abarcarlos de cierta forma, que ahorita platicamos, pero si es alguien que genuinamente tiene dudas profundas y específicas de algún tema y que por lo tanto él está buscando las respuestas a esas preguntas, eso es lo más honesto que una persona puede hacer. Y simplemente va a necesitar que tú bien preparado, no a la ligera, bien preparado, con la palabra en mano, tú puedas explicarle y resolverle paso a paso, con mansedumbre y paciencia, que es lo que vimos en el versículo anterior, las dudas que él tenga. Entonces, lo primero que quiero que entiendas es que la fe no es algo ciego. Aún para un incrédulo, a veces allá afuera en las religiones así te lo venden como créelo porque sí. Y la realidad es que tú, amigo mío, amiga mía, no tienes que dejar tu cerebro en la puerta. Y hay un libro muy bueno que si quieres tú buscarlo, acá lo vendemos en nuestra librería. Y luego escríbenos por los medios de contacto que tenemos y podemos hacerte llegar este libro muy bueno. Lo puedes buscar también en internet. Aún hasta creo que está en PDF gratis. No tienes que dejar tu cerebro en la puerta. Porque dice el Señor en Marcos 12:30, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Realmente cuando uno va a la palabra, ahí está fundamentada con la evidencia nuestra fe. Y para el caso de las personas que genuinamente están buscando, simplemente es llevarlas, encaminarlas a esas verdades en las cuales ellas con su mente puedan conocer a Dios y puedan amarlo con todo su ser. Simplemente es cuestión de explicarle los argumentos y explicarle las dudas con toda paciencia y doctrina, como dice también la palabra. Entonces, la fe es algo que es entender, racionalizar. No es algo nada más de créelo porque sí, no. El primero que te diga eso, agarra el primer taxi y te vas corriendo de ahí porque no es ahí el camino ni es el lugar correcto. La fe siempre es razonada y por lo tanto, si eres del grupo B o tienes a alguien que está en el grupo B, es muy fácil simplemente decir y responder las dudas que tengan. Entonces, dentro del estudio podemos ver que dentro del primer grupo, de los que usan de excusa, siempre hay un pasaje en el fondo que desenmascara lo que hay en el corazón de estas personas. Porque dice Juan 3, 19 y 20. Está en amarillo el pasaje. Juan 3, 19 y 20 dice la palabra que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
ponen la excusa de la fe o de que haya cosas no claras y como una excusa para realmente no afrontar el problema, que es que ellos aman más su pecado que a Cristo. Por lo tanto, cuando tú entiendes que entonces algunas personas que están en este grupo, tú entiendes que está la persona en este grupo, es el punto que tú y yo debemos de tocar. Porque podemos perder tanto tiempo en la parte teológica y de argumentos, mil horas discutiendo algún punto. Pero cuando tú entiendes que la persona no quiere por algo más profundo, que no está en la mente, sino es algo del corazón, el problema tú entiendes que es algo moral o de su pecado. Por lo tanto, es ahí donde tienes que usar versículos, que ahorita no alcanzaremos a ver todos, obviamente, pero tienes que usar versículos que le enseñan a la persona cómo Dios la ve y su condición. Porque eso es lo que va a despertar en la persona un interés genuino de pasar del grupo A al grupo B. Porque a lo mejor sigue siendo incrédula, pero con un interés de buscar, dice la palabra en Jeremías 29:13, para el grupo B, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios le promete a aquel que está buscándolo de corazón que no va a tardar mucho tiempo en encontrarlo. Y que si se hace las preguntas correctas y honestas, simplemente es que llega al camino de esa verdad con el argumento, con el fundamento, con el cerebro en la cabeza, no en la puerta, que él va a encontrar las respuestas que él está buscando. Porque me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Primero, agrúpalos en estos dos tipos de personas. Ya ves por la conversación o porque ya conoces a la persona, la realidad es que llegas al punto muy rápido. Te das muy cuenta muy rápidamente. Si es nada más vacilón y dice, no, pues que yo soy ateo por N, X o Y, yo soy agnóstico, pero tú lo ves la actitud jugando melosa de la gente, pues entiendes que no le está dando la seriedad que esta pregunta necesita. Y por lo tanto es una careta nada más para seguir como está y no darle interés, ¿verdad? Por lo tanto, primer tipo de personas son aquellas que se mofan, las que se mofan y no le dan importancia, pues que realmente no están buscando la verdad, porque si genuinamente estuvieran buscando la verdad, realmente estarían preocupadas por su alma, para ver dónde va a ir su alma. Si realmente yo sé que mi alma, y es donde me empiezo a hacer preguntas, oye, pues realmente es eterna y realmente pasa algo, pues me interesaría o no saber, pues si estoy en lo correcto o no, ¿verdad? Es lo más honesto que una persona cualquiera. Y es con lo que nacemos todos, con un interés natural de hacernos preguntas existenciales de dónde estamos, para qué estamos aquí y a dónde queremos llegar. Son preguntas que todo el mundo nos hacemos, que cuando no las hacemos es preocupante porque efectivamente simplemente me está hablando que tú no te interesa hablar de eso, tú estás mejor en tu rollo, viviendo tu vida como está, ¿ok? Entonces el primer tipo de personas son las que se mofan, no le dan importancia a esos temas, por lo tanto, pueden darme mil excusas que, bueno, es que el argumento de este y del otro y perder el tiempo en eso, cuando en la realidad la palabra dice de ellos en 1 Corintios 1:18, que para ellos el evangelio es locura y no lo pueden entender porque esto se discierne espiritualmente. Que en el momento que esa persona realmente quiera hacerse las preguntas honestamente, que aunque yo no veo el corazón de la persona, por su actitud me doy cuenta muchas veces, pues, en cuál grupo está, y tú ves cómo se ríe o se mofa y lo toma muy a la ligera estos temas, pues realmente no va a encontrar ahí la verdad hasta que realmente él sea honesto en preguntarse las preguntas correctas. Y ahí en su apéndice de este estudio podrán encontrar más pasajes que nos hablan de esto. El hombre espiritual es el que entiende y discierne las cosas de Dios. Y a él lo que le falta es realmente entregarse al Señor, al Espíritu, para que Él sea respondiéndole esas dudas. Pero no quiere, porque tú dices la palabra, no quiere porque ama más su pecado que la luz que es Cristo. Con este tipo de personas lo que hay que hacer es apuntalar su pecado de una forma sincera, de una forma directa, no entre las ramas, no específica, porque tampoco yo no sé todo lo que haga la persona, pero en un sentido mostrarle que él es un pecador culpable, que está separado de Dios y por lo tanto está destituido de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Apuntando ahí, en lugar de perder el tiempo en tantas cosas, pudiera ser que Dios, desde ese mismo momento, despierte la conciencia de alguien burlón y lo haga considerar seriamente las preguntas importantes. Ese es el primer tipo de personas. En lugar de perder el tiempo, a lo mejor gastando 1000 horas en argumentos sin sentido, porque él no quiere, porque no porque no conozca, sino porque no quiere.
No cree porque no quiere, es muy diferente a ignorancia de no saber, ¿verdad? Apuntala la razón focal de su problema, que es su pecado. Y el resto, Dios traerá convicción de pecado y lo traerá a Cristo. Pero como segundo grupo también de personas, hay gente que lo piensa seriamente, como los que vimos están en el grupo B, gente que realmente se ha hecho estas preguntas, que tiene inquietudes muy válidas. Y es aquí donde Rubén Atorre en este estudio nos hace una recomendación muy, muy buena. Muévelo a esa persona a que haga un propósito, una promesa. Que si él realmente está buscando a Dios, levante su cara al cielo o ore en un sentido, clame a ese Dios, el cual él a lo mejor no está seguro si existe o no, que levante su corazón con la actitud de querer conocerlo y con estas promesas, aún de Hechos 17, dice la palabra, que Dios no está lejos de cada uno de nosotros, es un Dios cercano. Él responderá a su tiempo, ya en el detalle, esas dudas. Pero lo primero que tiene que hacer esa persona es comprometerse a hacer la verdad y lo que es correcto cuando Dios le dé la sensibilidad de conocer esa verdad. Cuando le haga ese propósito de vida, lo número uno en su vida, las dudas que él llega a tener así específicas, tú se las vas a ir respondiendo con la palabra, con los siguientes puntos que vamos a ir viendo. Pero el que piense seriamente, enfrenta lo que realmente lo haga en serio. No hay ningún crimen, ningún pecado tener dudas. Pecado es el no querer o el usarlo de excusa por cualquier otra cosa, ¿no? Dice Hechos 17, 27, Dios no está lejos. Y de un corazón que lo busca, mucho menos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si él está buscando a Dios, tenlo por seguro. Aunque ahorita no esté tan seguro de ciertas cosas, lo va a encontrar. Porque eso es algo que Dios promete, sin problema. Como siguiente grupo, vemos algunos que pueden estar de los dos, es donde te digo. Por eso primero identifica el grupo donde estén. Si lo agarran de excusa o realmente tiene una duda genuina respecto al tema. Pero la siguiente duda de este grupo es, bueno, hay gente, pues no solamente que no le tome importancia o lo piense seriamente, sino tiene duda, pues de la existencia realmente si existe Dios o no, así muy general. Y ahí caen N cantidad de personas que tienen diferentes creencias, ¿no? Como los agnósticos, como los ateos, como N cantidad de personas que podremos ir desmenuzando en otra sesión como estas, o por favor pueden ir con sus maestros de la Biblia para ver ya en puntual o bien específico las dudas o preguntas comunes que surgen de cada uno de estos grupos, pero en general es gente que duda de la existencia de Dios. Hay algunos pasajes clave que por ahí tú puedes ver el resto en tu estudio, que puede ser el Salmo 14:1, que dice la palabra, que dice el necio en su corazón que no hay Dios. ¿Por qué es necio? Porque dice el Salmo 19:1 y 2, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y no hay evidencia más grande que Dios nos deje a través de su palabra que la evidencia, bueno, en su palabra y en lo que vemos, que la evidencia de la creación. Aun cuando gente agnóstica o atea se pone a pensar en lo que los estudiosos hablan del ajuste fino del universo o de la inteligencia detrás de todo lo que está creado, y lo vemos eso en las cosas creadas, dice Romano. Eso es lo que a un ateo lo hace patinar, porque no tiene cómo explicarse la inteligencia y el detalle fino de cómo está hecho el universo y aún nuestro cuerpo, nuestra vida, a la luz de sus creencias ahorita. Es más fácil para algunos decir, bueno, no sé, pero bueno, es donde entramos con la palabra a mostrarles que detrás de esto, y es por usar algunos versículos, realmente existe un Dios. Y al hablar de la creación, que por ahí puedes ver en otro estudio, como en un estudio de Génesis, capítulo 1, es donde tú vas a poder reforzar y estudiar con tu maestro de la Biblia, Génesis, pídele que te lo comparta, algunos argumentos respecto a la creación, que es la evidencia de las evidencias más claras de que existe un Dios, por usar algunos versículos. Que pueda haber muchas más dudas al respecto, estamos claros que sí, ya te tocará a ti buscarlas y prepararte. Pídele a tu maestro de la Biblia apoyo para que puedas repasar algunas otras dudas o inquietudes respecto a este tema en particular. Pero al menos la palabra de Dios nos habla que la creación grita a los 4 cielos, o por decir algo, a los 4 vientos,
que hay un Dios detrás, hay alguien pensante detrás de esta creación. Y detrás de la moralidad que tiene el hombre, hay un ser moral que estableció y puso esto en nuestras vidas. Y de eso nos hablan estos pasajes. El que lo piensa seriamente, cuando tú llegas con estos argumentos y aún estudiando el libro de Génesis y compartiéndole algunos temas más con la palabra, va a pensar seriamente y Dios va a traer luz. El que lo dice nada más por decir, y me ha tocado gente, no, es que yo creo en el Big Bang. Ni siquiera sabes quién dijo el Big Bang, ni conoces nada, y porque le empiezas a preguntar, y no, bueno, es que yo lo vi en internet. Pues ya mejor nos damos, porque realmente no está buscando, simplemente agarra algo que oye para excusarse y no profundizar en las preguntas importantes. Entonces, si ves que no está profundizando y es del grupo A, apunta realmente al problema, que es su condición moral, su pecado. Si realmente él tiene una duda genuina y tiene él una forma de pensar al respecto, usa la palabra y estos son solamente algunos versículos que tú puedes usar al respecto, ¿ok? Hay otros que dudan respecto a que la Biblia es la palabra de Dios. Y aquí otra vez, igual que la anterior, hay N cantidad de preguntas. Si te dijera cuántas preguntas pueden hacerme, me han hecho N cantidad de preguntas solamente en esta línea de personas. Por ahí en tu manual o en tu estudio, que luego te compartimos nuevamente el estudio si gustas, electrónico y los pasajes, vas a encontrar muchos versículos al respecto que nos van a poder ayudar para explicar el por qué. Y hay argumentos aún al mostrarle a la persona, si es del lado B, profecías del Antiguo Testamento, cómo se han ido cumpliendo, cosas de la palabra, que cómo han llevado su cronología y su seguimiento y Dios no ha dejado de cumplir lo que ha dicho aún desde hace mucho tiempo. Cómo Dios ha cumplido sus profecías y cómo ha dado Dios a través de Cristo el cumplimiento de tantas cosas, que realmente va a entender que o es mucha casualidad, demasiada casualidad, y ya mejor me saco la lotería, va siendo tan suertudo, sería demasiadas, pues, o sea, muy pocas posibilidades de que todo fuera, todo esto es casualidad, que todo se cumplió como es, o que realmente esto viene de parte del Señor, porque dice 2 Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí es donde entramos con algunos argumentos que te pueden hacer, oye, yo como sé que a la Biblia no le movieron o que fue escrita por hombres, ya tú puedes explicar con la palabra y con ejemplos muy prácticos estas dudas. Y nuevamente, estamos en un estudio de 1 hora, pues no podremos ver por tiempo a detalle todas esas dudas, pero con la palabra, pídele a tu maestro que te explique y te responde esas dudas con otros argumentos que podemos usar bíblicos para efecto de responder esas inquietudes muy válidas. Porque aún hay argumentos históricos y legales en un sentido de documentos y de historicidad que nos dan el por qué nosotros definimos, y eso está en otro estudio, por qué los cristianos decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahí que te compartan ese estudio en una siguiente ocasión. Pero si tienes dudas, también te recomiendo libros. Tienes dudas de cosas que se han cumplido y ciertas evidencias, bíblicas y no bíblicas. Te puedo recomendar algunos de estos libros que tú puedes estudiar y leer, que nos pueden dar algunas herramientas para tú realmente entender cosas que les puedes explicar luego a la gente. Entonces, al final, tú vueltas la tortilla. A ver, entonces dime tú por qué, va. Ellos cuestionan mucho, bueno, les respondes sus dudas, pero también les preguntas a ellos, a ver, ¿y por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Y es donde ellos, o es mucha casualidad, o realmente las escrituras realmente hablan de Cristo. Porque dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero más bien ellas, dice Jesús, dan testimonio de mí, de todo lo que soy yo, de todo lo que necesitas de mí, están las escrituras. Y cuando podemos ver a través de las escrituras, conocer al Señor, y se lo podemos explicar a la persona que honestamente está buscando, que es la parte B, te vas a tardar a lo mejor un poquito en resolverle pasaje por pasaje. Yo me he tardado algunas horas con alguien que tiene dudas muy puntuales, honestas, y nos quedamos platicando y avanzamos en 1 o 2 sesiones, 3. No todo tiene que quedar en un día, también tranquilo, no todo va, Roma no se construyó en un día, lo vas llevando despacio, despacio, siembra, versículo tras versículo, porque no es necesario correr. Dios lo va a ir convenciendo paso a paso, conforme tú le expliques la palabra y la evidencia. Por eso te dejo esos 2 libros, ahí te los podemos compartir luego, ahí las referencias, ¿ok?
También hay otros que tienen algunas otras dudas. Por ejemplo, aquellos que dudan de la vida después de la muerte o del castigo después de la muerte. Entonces, no necesariamente dudan de Dios, que existe un Dios, o no dudan de la Biblia, simplemente no creen que haya vida después de la muerte o que haya castigo después de la muerte. A veces puede ser un mix de todas estas combinadas. Bueno, me tocará abarcar una por una. Pero al menos cuando solamente creen en esto, que no hay vida después de la muerte o castigo después de la muerte, pero en cierto sentido le dan cierta validez a la Biblia. Por eso hay que empezar con la de arriba. Primero aseguramos que ellos crean en la Biblia y entonces usamos esa palabra para compartírsela. Dice Hebreos 9:27, que está destinado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Si alguien habló del infierno y de la condenación fue el Señor Jesús. Por lo tanto, llevarlos a las Escrituras y mostrarles respecto a la eternidad que dice Dios, con la confirmación que la Biblia es la palabra de Dios, eso deja a cualquier persona honesta, con muchas preguntas que Dios irá resolviendo y confirmando en su vida. El que nada más lo dice por decir, no, pues es que la Biblia es mentira, a ver, y ahí se la regresa. ¿Y cuándo has leído la Biblia? No, pues ya te das cuenta en qué grupo está. Pero alguien que es honesto, que lo vas llevando partiendo de lo general, de Dios primero, después de su palabra, y después de la vida, después de la muerte, usando la palabra, con más versículos y más tiempo del que tenemos ahorita. Tú le puedas mostrar aún con el Salmo 7, que Dios es juez justo, Dios está irado contra el impío todos los días, que si no decide arrepentirse, dice el Señor, Él afilará la espada. Está hablando del Salmo 7 de juicio. Y si hay algo que Dios habla de juicio, es por el pecado. Simplemente es llevarlo a la palabra y desmenuzar poco a poco esos pasajes. De aquí podrán salir también muchas dudas. Pídele a tu maestro de la Biblia, que esas dudas muy puntuales que tienes, o escríbenos, también tenemos correo. Escríbenos y con gusto podemos apoyarte, tener alguna sesión contigo o escribirte por correo tu respuesta, sin problema. Pero usa la palabra, porque Dios va a usar su palabra para convencer. No son mis argumentos ni los tuyos. La palabra de Dios va a usarla, Dios, tu espíritu, para traer certeza de estas realidades con una convicción de pecado profunda, que eso es lo que la persona necesita. Y por último, ¿hay alguna otra excusa que pueden usar? Por usar tantas, por usar algunos ejemplos nomás de tantas que hay. Hay unos que dudan de la divinidad de Jesús y los que genuinamente preguntan es, bueno, Jesús comparado con algún otro gran maestro, ¿dónde queda Jesús? Y son preguntas muy válidas y honestas. Si las das con la actitud correcta, con todo gusto podemos usar la palabra y comparar a Jesús con todos los demás. Porque realmente al ver el detalle de la vida de Jesús y de las profecías que hablan respecto a él y de la razón por la cual tenía que ser así, y entender el fondo bíblico y de la palabra del Señor, todos los demás quedan en otro grupo aparte en comparación con el Señor. Por usar algunos ejemplos. Pero dice 1 Juan 5:20 que nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Llévalo a la palabra y resuélvele las dudas. Y aquí sí te va a tocar tú estudiar un poquito más. Ahorita hace dudas muy puntuales de Mahoma, de Buda, el que quieras, ¿no? Para dar ejemplos. Estudia la palabra y confronta el por qué decimos que Jesús es quien dice ser a la luz de las Escrituras. Y eso usará Dios para traer luz al corazón de cada uno de ellos. Hay mil excusas que puede usar un incrédulo. La excusa que agarres si es la persona B, estúdiala, repásala. No le tienes que dar una respuesta en el momento si no la sabes, porque si no vas a echar mentiras. Lo más honesto que un cristiano puede hacer es, déjame lo estudio, agendamos para la siguiente semana y platicamos. No te atrevas a andar echándole mentiras porque no, lo vas a confundir y lo vas a extraviar. Sé honesto, estudia, regresa otra vez con él, con el argumento en la mano. Porque si está buscando la verdad, Dios traerá luz por su palabra. Porque dice el Señor, las tinieblas resplandecidas en la luz, es el que resplandece en nuestros corazones. Así como Dios trajo luz a tu vida y a la mía un día, siendo que tú y yo voy a hablar por mí, siendo que yo estaba duro de corazón, el que me convenció y me trajo a Cristo fue el Señor. No fueron los 1000 argumentos que me dieron, porque los oí 1000 veces. Desde pequeño yo oí la palabra. El que trajo la luz fue el Señor. Y es el mismo Dios que va a traer salvación a aquella persona incrédula por el Evangelio. Llévale la palabra. Dios se encargará de hacer el trabajo. Pero prepárate, dale la palabra correcta. Esa es tu chamba. El sembrador salió a sembrar. Eso te toca a ti.
Dios dará el crecimiento. Porque dice la palabra que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino riega la tierra y la hace germinar y producir, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. Y lo que tú siembras en el corazón de una persona, sea de este tipo o de algún otro, Dios va a hacer que vaya y lleve fruto. Esto solamente fue un resumen. Le dejo aquí a Asaf para la siguiente parte de esta predicación que va a dar Chuy. Pero cualquier duda que tengas, ten la confianza, escríbenos. Para eso dejamos correos, WhatsApp, lo que quieras. Escríbenos con confianza y acércate con tu maestro de la Biblia. Lo que necesitas a lo mejor es más enseñanza y prepararte mejor. Y eso viene por el discipulado, que tú estudies la palabra y lo que recibes. No nomás que no solamente es oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Entonces repásala y llévalo a la práctica. Muchas gracias. Lo que se te ofrece, estamos a la orden. Muy buena tarde. Hola, ¿cómo estamos todos? Bueno, pues vamos a continuar. Ahora vamos a ver un tema muy interesante de cómo tratar a los quejosos. Son este tipo de personas que tienen una presuposición acerca de las cosas y la usan como una queja por la cual ellos no se quieren acercar a Dios o no quieren definir su situación espiritual con Dios basados en algunos puntos particulares. Vamos a ver algunos de ellos en este momento. Y pues bueno, vamos a ver las reglas básicas, las mismas que platicábamos la vez pasada. Para poder nosotros compartir a otras personas, pues orar sin cesar y amar sin cesar. La predicación del Evangelio nace del amor, no nace de tratar de ganar argumentos, nace de querer ganar personas para Cristo porque sabemos que en Cristo ellos tendrían salvación. No es un debate, es evangelismo personal. Acuérdense, el evangelismo personal generalmente son pocos minutos que tenemos a veces en espacios determinados con las personas y debemos tratar de aprovecharlos. Nunca te des por vencido. Es permitido y se vale decir no sé, pero como decía ahorita Carlos, es muy importante no quedarnos en el no sé. La próxima ocasión debemos de saber lo que en este momento no pudimos contestar. ¿Por qué? Por amor a las almas, porque hay una respuesta que no estamos dando y debemos de estar preparados siempre para llevar la palabra de Dios. Siempre llénate de la palabra de Dios. Es lo único con lo cual pudieras argumentar y que esa persona se lo pueda llevar. Podemos usar muchas cosas, pero lo mejor que puedes usar para evangelizar a otra persona es la palabra de Dios. No hay otra forma de que esa persona crezca y llegue al conocimiento de Cristo con palabras humanas, sino con las palabras de Dios. Y el objetivo es llevarlos a Cristo. Eso es algo muy importante. Ahora, vamos a empezar con algunas personas que son los que se quejan acerca de Dios. Dicen pues que Dios es injusto y cruel, que Dios los ha hecho sufrir mucho, o que por qué Dios tiene que hacer el hombre para después condenarlo, o sea, por qué crear algo para después condenarlo, ¿no? Vamos a tratar este tipo de personas. Solo que antes vamos a hacer una pequeña mención acerca de este tipo de personas que son los quejosos, los que se quejan. Pues la queja nace generalmente de la inconformidad o de la incomodidad. Quiere decir que yo estoy en una forma de vida en la cual si me muevo hacia la que tú estás pretendiendo, me va a incomodar de cierta forma, voy a tener una inconformidad acerca de mi vida contra lo que me estás sugiriendo. Por eso es una queja. No sale de estar bien. Si no hubiera un opuesto a lo que se está sugiriendo, esa persona estaría cómoda y no estaría quejándose, diría, ven, perfecto, yo quiero abrazar esa forma de vida que tú me traes porque no me trae ningún inconveniente. Pero cuando la persona percibe un inconveniente a su forma de vivir, entonces genera queja. Entonces, algunas personas nacen o nacen ellos una queja en relación a Dios. Y entonces pueden llegar a pensar de que Dios es injusto o es cruel. Nosotros debemos de contestar con la palabra de Dios y debemos hacerlos entender de que no somos nadie nosotros para prejuzgar o tratar de insinuar que sabemos lo que es bueno o malo en las acciones de Dios. Podemos llevarlos
al libro de Job y leer Job 42, que dice, ¿es sabiduría contender contra el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. O sea, tú que dices que Dios es injusto y es cruel, ¿tú piensas que es sabio contender con Dios? Esa es una forma en la cual nosotros podemos hacerlos meditar de que están cuestionando algo superior a ellos. Y por lo tanto debe haber una razón superior a su entendimiento. Podemos llevarlos también a Romanos 9:20, que dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro a quien lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Somos realmente nosotros personas creadas, ¿verdad? Que somos parte de esta creación, de este universo gigantesco, somos algo pequeño, somos algo realmente diminuto en este universo. Tenemos la autoridad, digamos, moral, universal para poder cuestionar a Dios en relación a si es bueno o malo lo que está haciendo. Otro pasaje que podemos mostrarle es el de Romanos 11:33, que dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Realmente nosotros no, no podríamos entender por qué Dios hace las cosas. Por lo tanto, si yo no tengo un entendimiento de por qué se están haciendo las cosas, ¿cómo puedo formarme un juicio y decir que Dios es injusto en la forma de hacer las cosas? Cuando no tengo toda la percepción universal de lo que está pasando, ha pasado y pasará, que esa es una visión que Dios sí tiene al respecto. Hay personas también que se quejan porque dicen que Dios los ha hecho sufrir mucho o que por qué Dios les pone pruebas tan difíciles. Pero bueno, a este tipo de personas también les podemos dar pasajes de la palabra de Dios para que ellos puedan entender un poco en relación a esto. Dice en Hebreos 12, por ejemplo, que dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. El versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y esto es fácil de entender cuando uno llega a ser padre y dices, bueno, a mí no me gustaba cuando yo era hijo y me disciplinaba, no lo entendía, creces y entonces entiendes del otro lado por qué uno disciplina a los hijos, por qué la disciplina es necesaria para la instrucción. Pero nosotros debemos de entender más aún que eso, es que Dios lo hace por amor a nosotros, para llevarnos a un fin. Porque dice, aquellos, hablando de los padres, ahí en la misma carta de Hebreos, dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía, o sea, nuestros padres y nosotros, a nuestros hijos, los disciplinamos como nosotros pensamos que debe ser. Dice, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia y a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, hay ocasiones en las cuales Dios viene a nosotros porque estamos en alguna circunstancia que no es buena delante de los ojos de Dios, trae disciplina, trae algún castigo, alguna prueba para que nosotros volteemos a ver su santidad, nos enojamos porque nos saca de nuestro punto de confort en el cual ya estábamos bien, somos sacudidos, pasa el tiempo y después trae un fruto pasible de justicia donde dices, qué bueno que me sacó de ahí, qué bueno que pude participar de la reprensión del Señor. Hay otro tipo de personas que dicen, bueno, ¿y por qué Dios crea al hombre para condenarlo después? Este tipo de personas realmente no tienen una base para poder decir eso, o sea, porque Dios no creó al hombre para condenarlo. Recordemos cuando Dios creó al hombre, no lo creó y lo puso en condenación inmediatamente. Dios creó al hombre y lo puso en un lugar donde todo era perfecto para que pudiera desarrollarse y el hombre aún así pecó y se alejó. Ahora ya
alejado de ese lugar en el cual ellos habían participado en el origen, Dios trae salvación al hombre. Dios no quiere la condenación del hombre. Para las personas que piensen que Dios creó al hombre para posteriormente condenarlo, podemos usar estos pasajes, porque podemos usar el de 1 Timoteo 2, 3 y 4, que dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres y todas las mujeres de este mundo sean salvos. Él no desea la condenación, Él desea la salvación del ser humano. Pero ¿dónde radica entonces el problema? El problema está en el ser humano cuando, por ejemplo, en Juan 5:40, cuando dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, el problema está de parte del ser humano cuando no quiere venir a Dios y no quiere venir a Dios para que tenga vida. Entonces, ¿quién condena a quién? ¿Al hombre a sí mismo? ¿Al no aceptar la salvación provista por Dios por los pecados generados por él mismo? ¿O Dios lo está mandando directamente a la condenación? De ninguna manera. Dios ha provisto una salvación perfecta para todos nosotros. Por ejemplo, nosotros vemos allá en el versículo de Juan 3:36, tú le puedes mostrar este pasaje y dejar que esa persona lo lea. Y es muy claro, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Entonces, ¿dónde radica el problema? ¿En que Dios está condenando al hombre o que el hombre está rehusando la salvación de Dios, provista por Dios para nosotros? Entonces, es claro que el que se está alejando de la salvación a sí mismo es el hombre. Dios ha extendido su mano y dice, ya han pecado, ahora yo traigo una salvación, ya no tienen que pagar por su salvación, he provisto de mi Hijo para tomar su lugar. Allá en Juan 3:16 lo vemos cuando dice, porque de tal manera, de una manera tan grande, amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todos los que crean pueden tener vida eterna. Dice, no se pierda. Dios no quiere que el hombre se pierda. El hombre se excluye de la salvación a sí mismo al no querer, reafirmando el versículo de Juan 5:40. Y no quieren venir a mí para que tengáis vida. Esperemos que ustedes nunca se han encontrado en ese versículo de no quererse acercar a Dios para tener vida, porque la mano de Dios está extendida el día de hoy. Y así se lo pueden hacer saber a cualquier persona a la cual tenga una queja en relación a Dios, pensando que es injusto o que Dios creó al hombre para condenarlos. Pues de ninguna manera. Tenemos otro tipo de personas quejosas, que son los que se quejan acerca de la Biblia y que empiezan a dar argumentos en relación a la palabra de Dios, como la palabra de Dios fue escrita por seres humanos, la palabra de Dios fue hecha por los mismos de la religión, entonces como es hecha por ellos, y empiezan a hacer un argumento, una burbuja ahí, que no se sostiene a sí misma, porque nosotros debemos de entender algo muy importante. No debemos de tener miedo de utilizar la palabra de Dios para poder confirmar el evangelio. No tengo que salirme de la palabra de Dios para confirmar el evangelio. Como decía Charles Spurgeon aquí en el pasaje que les pongo aquí, dice, la palabra de Dios es como un león. No tiene que defender uno al león. Todo lo que tienes que hacer es soltar al león y el león se defenderá. La palabra de Dios es exactamente esto. O sea, muchos cristianos piensan que tienen que salir de la palabra de Dios y empezar a cuestionar o a adquirir evidencias de otro tipo de lugares para entonces validar la palabra de Dios. La palabra de Dios se valida a sí misma de muchas maneras. Por ejemplo, la palabra de Dios, debemos de entender primero que la Biblia no es un libro que alguien se sentó y escribió una sola persona. Sí es un libro, pero es un compendio, es un clúster de libros. Son 66 libros escritos en 3 diferentes continentes,
3 diferentes idiomas, más aproximadamente 40 autores que tienen la palabra de Dios. Y fue escrita en un lapso aproximado de 1500 años. Eso no lo sostiene cualquier libro en el cual hay una coherencia de principio a fin y un solo mensaje, ¿no? La salvación del ser humano a través de Cristo Jesús. Y lo va reafirmando todo el tiempo en el Antiguo Testamento como una sombra del Nuevo y reafirmado en el Nuevo con las profecías cumplidas que se dieron en el Antiguo Testamento y vinieron a ser cumplidas en el nombre de Cristo y con la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora, se han hecho una infinidad de excavaciones arqueológicas de todos tipos, específicamente en relación a cuestiones bíblicas, aproximadamente unas 3000 excavaciones se han hecho hasta el momento, de las cuales se han adquirido aproximadamente 23,000 hallazgos que confirman la escritura, no la alejan, la confirman. Entonces, si nosotros vemos, o sea, hay muchas formas de poderlo ver. O sea, la palabra de Dios también se sostiene porque históricamente nosotros la podemos ver que hay evidencia escrita. Aproximadamente unos 6000 manuscritos o fragmentos de manuscritos han sido encontrados en relación a la palabra de Dios. Y para que se den una idea, a lo mejor dices, bueno, no es tanto 6000, pero quizás es porque no estamos en contacto con encontrar escritos antiguos. Por ejemplo, de Sócrates no tenemos absolutamente nada y nadie duda que Sócrates haya existido o haya manifiesto algo. Lo que sabemos de Sócrates lo escribió Platón. Entonces, para que se den una idea aproximada. Ahora, ¿qué pasa con la palabra de Dios? La palabra de Dios está oculta, podemos decirlo así, del entendimiento o de poder tener razón a aquellos que no creen. Para poder entender la palabra de Dios, para poder confirmar la palabra de Dios y que se quite la queja en relación a que la palabra de Dios no se sostiene, uno tiene que venir a la palabra de Dios. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al versículo de 1 de Corintios 1:18 que dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Hay que venir. Entonces mucha gente dice, no, pero a ver, ¿cómo voy a ir si no creo? También ese argumento pudiera ser válido si no es que lo hacen todo el tiempo. ¿Por qué? Porque antes de hacerse licenciados o ingenieros, ellos tienen que venir con la creencia que van a obtener el conocimiento que quieran y se van a graduar y van entonces a confirmar lo que ellos piensan que van a aprender. Lo hacemos todo el tiempo. Oye, tú vas a entrar a un trabajo y quieres entrar al trabajo porque piensas que vas a tener ciertas condiciones, pero no entras con la certidumbre. Entras con cierto anhelo de que eso va a suceder, entras y entonces conoces. ¿Qué pasa? Nosotros debemos venir de esa forma. Ahora, la palabra de Dios no nos deja solamente, como decía Carlos, que nuestra fe sea ciega. Nosotros venimos con nuestra mente. Dios dejó suficiente evidencia en la creación y en todo lo que nos rodea de que existe para que podamos venir a entender. Entonces venimos a la palabra. Otro pasaje que podemos usar es 1 Corintios 2:24, que dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cómo alguien incrédulo puede entender la palabra de Dios cuando no hay Espíritu de Dios en él? Tiene que venir. Ahora, la palabra de Dios fue escrita, y esto es muy importante, por testigos, muchos de ellos oculares de lo que estaba sucediendo. O sea, cuando tú vas a un caso, lo primero que buscan los que están haciendo la investigación, hay testigos. ¿Por qué? Porque al haber un testigo, inmediatamente, prácticamente se tiene ganado el caso. Ahora, aquí hay muchísimos testigos en la palabra de Dios. Nosotros podemos ver cuando en el libro de Lucas empieza a escribir en el libro 1, en los primeros pasajes, cuando le dice a Teófilo que va a escribir, él le dice de la siguiente forma, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden
la historia de las cosas entre nosotros, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos ha enseñado lo que desde el principio, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra de Dios, hablando de testigos. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Entonces, Lucas, con su forma ordenada de hacer las cosas, dice, pues yo también hice una investigación y te estoy ordenando de forma cronológica, digamos así, todos los sucesos para que puedas entender. Y lo que él está diciendo es, yo fui con testigos que vieron. Entonces, eso es bien importante. La palabra de Dios se sostiene por muchos medios. Y uno de ellos es que está escrita por personas que vivieron los acontecimientos, no por ajenos. Por ejemplo, volviendo al tema de los escritos, o sea, no sabemos de Sócrates, pero tenemos lo de Platón, ¿verdad? O sea, que Platón escribió de alguien, no fue él, no lo escribió en evidencia él mismo. Entonces, eso es algo muy importante. Podemos usar también el pasaje de Daniel 12:10, por ejemplo, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Nuevamente hablando de que para poder entender la palabra de Dios, tienes que venir a Dios, tienes que ser salvo y entonces la palabra de Dios se hace evidente. No puedes entender la Biblia sin el traductor, sin aquel es como querer leerla. El gran beneficio que tenemos los creyentes es que leemos la palabra de Dios con el escritor a un lado. Y los demás quieren hacer su propia interpretación y entonces ponen a Dios en duda o la palabra de Dios en duda por sus propias interpretaciones, ¿verdad? Dice otro pasaje, cuando dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es necesario querer hacer la voluntad de Dios. Es necesario honestidad de parte del lector para entonces ir a buscar la voluntad de Dios. Si no hay honestidad, jamás la va a encontrar. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. A los que le temen hará conocer su pacto. A los que quieren estar con él hará conocer su pacto. Ahora, hay otro tipo de personas que se quejan y son los que no están de acuerdo con la forma de actuar de Dios en relación a la salvación. ¿Por qué tiene que ser así? O sea, no puede hacer Dios otra forma de salvar al hombre que no sea que su hijo venga y muera. Nuevamente, debatiendo la forma de actuar de Dios, o sea, pero hay que recordar algo muy sencillo. Dice, porque nuestros pensamientos porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Así son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuevamente el hombre tratando de poner a Dios en su camino, o sea, como yo quiero, como yo deseo que sea. O sea, Dios, sálvame, pero no me hagas cambiar. Sálvame, pero no me quites esto. Sálvame, pero tiene que ser así. Y no. Dios tiene una forma, una manera escrita desde antes de la fundación del mundo, era por medio de su único Hijo, Cristo Jesús. Allá en Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuán insondables son sus juicios. No podemos entenderlos. Necesitamos aceptarlos. Vienes a Él y entonces comprendes la misericordia de Dios que tuvo para con nosotros, que no tuviéramos que nosotros forjar nuestra salvación porque era imposible, sino por medio de Jesucristo su Hijo. Entonces, algo que nosotros debemos de llevar a la persona es que están perdidos en su pecado. La gente quiere que la salvación sea de otra forma porque no entienden el concepto del pecado. Pero cuando las personas entienden el concepto de pecado y que el pecado los aleja perversamente de la salvación de Dios,
entonces podrían estar un paso más cerca de la salvación si ellos se acercaran a la palabra de Dios. Como dice en su palabra, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No es como tú quieras, tú ven a Dios y entonces Él va a tener misericordia de ti y entonces Él va a ser muy amplio en perdonar cualquier cosa que se haya hecho. En nosotros podemos ver la salvación, la sabiduría que viene de Dios, que se valida por medio de, por ejemplo, en Mateo 11:19, a la última parte del pasaje, cuando dice, pero la sabiduría es justificada por los hijos. Quiere decir que esa salvación es validada por medio de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, que entonces entendemos y validamos la salvación de Dios, que es verdad, que la sabiduría de Dios es verdad, que la forma es adecuada y es profunda. Debemos de llevar a los hombres a que entiendan que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y entonces él entenderá que necesita una salvación equivalente a la que Dios propone porque tiene un pecado equivalente al cual Dios desecha o rechaza. A este tipo de personas que se quejan de la forma de salvación, debemos de llevarlos a confrontarlos con su pecado, para que entonces ellos vengan a entender la salvación de Dios plena y cómo, porque esta salvación es la adecuada para este tipo de perdición que es por el pecado. El hombre no se pierde por otra cosa más que por el pecado, o más bien por la ausencia de Jesucristo en él, porque el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado. Y cuando tú crees en el Hijo, crees que el Hijo te perdona de los pecados. Entonces, el pecado hay que llevarlo siempre a la situación real, a lo que los tienen en enemistad, por lo cual se están quejando, el inconfort que va a generar el Evangelio de Dios en su vida, que es abandonar su forma pecaminosa de vivir. Aún y que esté disfrazada de justicia, su forma pecaminosa de vivir es lo que Dios quiere quitar de ellos. Y por último, para terminar esta breve sesión, tenemos otro tipo de personas que se quejan, que son aquellas personas que se quejan de nosotros, de los cristianos. Y entonces muchos de ellos dicen, pues es que los cristianos son unos hipócritas, o me han tratado mal, o no quiero ser como ellos, o nunca me sentí a gusto con esa gente. O sea, ¿por qué? Porque como algunos a lo mejor fueron maltratados. Y lamentablemente puede que tengan razón en lo que estén diciendo, en que hayan sido maltratados, en que hayan encontrado cristianos hipócritas, pero les digo algo, independientemente de eso, cuando estamos hablando con una persona que se queja de los cristianos, nosotros debemos decir a esa persona tal cual es, estoy de acuerdo con usted y le creo que haya personas así. Dios nos libre de tropezarlo de esa forma, pero aquí lo que estamos hablando no es de los cristianos, es de Cristo. Llévalo nuevamente a los pies de Dios. Llévalo nuevamente a Dios, no al hombre. Muchos de ellos se alejan de Dios por culpa del hombre, pero ¿qué le ha hecho Dios? Podemos mostrarle Romanos 14:12 que dice, de manera que cada uno de vosotros dará cuenta a Dios, o sea, a Dios cuenta de sí. Entonces, tú le puedes decir, está bien, ellos hicieron esto, pero ¿y usted? ¿Usted con Dios? ¿Cuál es su relación con Dios? No estamos hablando de la relación de los humanos con los humanos, sino de usted con Dios. Llévalo a los pies de Cristo porque Él tiene que dar cuenta de su vida con Dios, no de la vida de los demás. No excusarse con la vida de los demás. Ahora, Dios nos guarde a nosotros de hacer tropezar a alguien como para que no venga a los pies de Cristo. Tenemos que llevarnos nuestra parte de tarea y ser un testimonio vivo de lo que Jesucristo puede hacer con un ser humano. Como decía el otro pasaje, dice que la sabiduría se muestra en los hijos, o sea que la salvación debe estar reflejada en nosotros, el resultado de Dios en nuestra vida. Pero debemos de insistir a esta persona que solamente estamos hablando acerca de la salvación de su alma, que estamos hablando acerca de él. En Romanos 2:1 podemos llevarlo a ese pasaje y decirle,
por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque de lo que juzgas, haces lo mismo. Entonces llévalo y dile, bueno, ¿y usted nunca ha engañado a alguien? ¿Nunca ha tratado mal a alguien? Y a lo mejor puede insistir que no, y que no, y que no, pero puede que sí. Tú tienes que llevarlo a la palabra de Dios porque no hay nadie exento de esto. Ahora, también puedes llevarlo, generalmente lo usamos para no juzgar estos pasajes, pero lo podemos usar también para llevar a las personas a los pies de Cristo, a las personas que se quejan de otros individuos. Por ejemplo, Mateo 7, del 1 al 5, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados y con la medida que medéis os seráis medidos. Entonces, nosotros podemos ir con esa persona y decirle, ¿y a usted no le gustó cómo fue tratado? No, pues hay que aprender nosotros de eso y no tratar a los demás de esa forma. Pero la cuestión es su salvación, entonces lo vuelves a llevar a los pies de Cristo. No dejes que se estanque en lo que los cristianos equivocadamente están haciendo. No podemos estancarnos en él porque no es el punto de nuestra charla con esa persona, sino su salvación. Dice, ¿y por qué miras la paja de este otro, de tu hermano, y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? O como tú dirías a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. O sea, como tú lo estás juzgando, pero a la vez tú estás juzgándolos a ellos de malos, entonces ya estamos mal, porque muchas veces que nunca me aceptaron porque como yo era. Sí, pero ahora tú estando acá afuera, tú estás haciendo exactamente lo mismo y dices que ellos no son lo que tú quieres. Entonces, usas este pasaje para nuevamente centrarlo y decir, no se trata de eso, se trata de su salvación. Lo llevas a los pies de Cristo nuevamente, confrontas su pecado y lo llevas a que reciba a Cristo. Otro pasaje que puedes usar es el de este, Juan 21, que dice 21 y 22, que dice, cuando Pedro le vio, dijo al Señor Jesús, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Diciéndole cuando él les hablaba y habló a Pedro y a otro discípulo y luego ve que viene Juan y dice, ¿y él qué? O sea, ¿por qué no está siguiendo? Y Jesús le dice, bueno, y si yo quiero que tú qué, sígueme tú, él qué, sígueme tú. Nosotros debemos llevar siempre a la persona a esta pregunta. Dios no está viendo a los demás en este momento, te está viendo a ti. ¿Y ellos qué? Sígueme tú, recíbeme tú, sé salvo tú. A ese punto hay que llevarlo a esa persona, a que entienda que la confrontación con el pecado, con la salvación, en este momento que estamos hablando es para él, no para los que no están. Y entonces ya lo puedes, una vez que él asocia esto, entonces ya lo puedes llevar nuevamente a Cristo por medio de muchísimos pasajes que podemos usar, como Isaías 53:6. Todos nosotros nos describimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. No cargó en los cristianos, cargó en Jesús, los pecados suyos. Entonces ya lo vuelves a traer, vuelves a hacer esta plática cristocéntrica. Lo vuelves a traer a Cristo para que Él esté sus ojos puestos en Jesús y entonces Él sea capaz de ser salvo. Si sus ojos están puestos en los cristianos, no va a llegar a ningún punto. Nuestra responsabilidad como evangelistas en ese momento es traerlo a los pies de Cristo. También puedes usar el de Romanos 5 cuando dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, Cristo murió, no los cristianos, Cristo murió. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, cuando, como todo, pudiera ser alguno morir por un bueno, quizá. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí tú le dices, ellos son pecadores, pero usted también. Usted puede ser salvo al día de hoy. Usted reconoce que es pecador. Si se dan cuenta, o sea, estás quitando, lo estás alejando de su queja y lo estás trayendo a la solución que es Cristo Jesús. Puedes terminar con un versículo como Jeremías 2, que dice, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. O sea, ¿qué le hizo Dios a usted? Dios a usted, no los cristianos. ¿Por qué Él se está quejando a los cristianos?
Este pasaje no lo usamos allá cuando se quejaba de Dios, usamos otro. Aquí estamos usando este pasaje de qué hizo los, qué hizo Dios contra usted como para que se moleste y no quieran venir a él. Entonces esa persona, como su problema es con los cristianos, que lo trataron mal, va a decir, no, Dios nada. Ah, bueno, entonces Dios le está haciendo a usted una pregunta el día de hoy. Entonces lo llevas a los pies de Cristo. Si se dan cuenta, aquí vamos a terminar, pero si ustedes se percatan, todos los quejosos nacen de una inconformidad, de, de una incomodidad y muchas veces nacen de un sentimiento que ellos traen contra una situación. Nosotros debemos de llevarlos al punto de confrontar su pecado para que entonces la queja sea alejada y entonces la necesidad de una salvación venga a ellos y entonces deseen tomar ese paso y ser salvos. Siempre en amor, siempre con cuidado, pero no quiere decir que no seamos determinantes. O sea, no podemos ser superfluos, tenemos que hablar siempre con la verdad, confrontando el pecado de las personas, no solapando una vida equivocada, sino más bien buscando que ellos arreglen. Esto es lo que tenemos para el día de hoy en relación a cómo tratar a los quejosos. Hay muchas otras cosas, pero el tiempo nos limita a hablar un poco. Entonces, aquí lo vamos a dejar. Espero que haya sido de utilidad y que Dios los bendiga mucho.